la enseñanza número 7, que para muchos ha sido un tropiezo, el tema que nosotros vamos a ver hoy. Y este tema se llama ¿por qué no sabemos orar como debiéramos? El versículo tópico es Romanos 8:26. Esta enseñanza, uno de los pilares importantes para cada uno de nosotros como hijos de Dios y que realmente podamos hablar, escucharlo y hacer su voluntad. Es increíble el poder de la oración según los científicos del Instituto Besherev de Neuropsicología de San Petersburgo. Esa ciudad queda en Rusia y ellos, los rusos, a la cabeza del presidente Vladimir Putin, han venido acercándose a Dios. Muchos lo hacen a su manera, pero se han venido acercando a Dios porque ellos tienen un pasado bien oscuro, porque esa nación en un tiempo, en casi 100 años, se declararon ateos. Pero mire lo que ellos están ya viendo y están inquietos. Científico, que es una eminencia en su país y a nivel mundial en investigaciones de funcionamiento del cerebro, de la neuropsicología, afirma que las oraciones en realidad curan enfermedades. Ya lo comprobaron. ¿Por qué? ¿O cómo así? Sí. La oración es una medicina poderosa. ¿Quién lo dice? El doctor Valery Zelets, que está a la cabeza de un grupo de científicos rusos investigando qué pasa cuando la persona se está muriendo en su mente, en su cerebro. Estando en estas investigaciones, como director de este laboratorio de neuropsicofisiología del Instituto Bereshab, este instituto es solamente para investigación y desarrollo de lo que es lo psiconeurológico. No solo regula todos los procesos en el organismo humano, sino que también restaura la estructura dañada de la conciencia. El profesor ha medido el increíble poder de la oración, ya que pudo grabar en un electrocefalograma personas orando y notó un fenómeno inusual. Este fenómeno inusual lo pudieron ellos observar que dentro de la corteza cerebral, en su totalidad, estaban viendo ellos un proceso que no podían explicarlo de funcionamiento en la masa cerebral. Este estado normalmente se observa solo con los bebés. Para observar el completo de la corteza cerebral, no se ha podido investigar en personas adultas, sino en bebés. ¿Por qué? Estos bebés está comprobado que para hacer esta investigación y haber observado el funcionamiento de la corteza total, son bebés menores de 3 meses. Les causó curiosidad que al observar estos adultos orando, pudieron ver la corteza cerebral por completo. ¿Por qué? Porque estaban orando. Este estado normalmente se observa solo con bebés menores de 3 meses, como lo había mencionado, cuando están cerca de su madre. Si el bebé está apartado de su madre, no se puede observar por completo la corteza cerebral. Tiene que estar cerca de su mamá. ¿Y por qué se puede observar ese funcionamiento total de la corteza cerebral? Porque el bebé se siente al lado de la madre con seguridad. Estos niños, estos bebés se sienten tranquilos. Ahí es donde se puede observar en totalidad el funcionamiento de la corteza cerebral. Pero mire qué curioso que ellos observaron, todas las personas que están orando o estaban orando tenían este mismo comportamiento. Se podía observar por completo la corteza cerebral. A medida que una persona crece, la sensación de esa seguridad se va perdiendo, desaparece. ¿Por qué será? Ya se los diré. Y aumenta la actividad cerebral y el ritmo de los biocorrientes cerebrales. Solo se vuelve escaso durante el sueño, o sea, cuando la persona está durmiendo, se alcanza a ver no totalmente la masa cerebral, el funcionamiento, sino parte. Cuando está ¿qué? Durmiendo, cuando tiene un sueño profundo o ahora que encontraron que durante la oración. ¿Qué nos quiere mostrar aquí este científico? Cuando nosotros estamos orando, hay una confianza y por tanto esa confianza nos da seguridad de lo que estamos haciendo o con quién estamos hablando, cesan los ritmos cerebrales y hay una calma, hay una quietud, que ellos viéndolo desde el punto científico, pues una persona que tenga esa quietud va a tener una mejor salud emocional, mental, menos estrés,
ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. ¿Qué se entiende que es el reposo? La mente en ese estado de sueño profundo o en oración, ellos encontraron que la mente reposa, que el cerebro reposa. ¿Por qué? Porque el cerebro utiliza glucosa como la principal fuente de energía. Es una sustancia, potencializa el cerebro, su funcionamiento. Con el ejercicio existe un incremento en la actividad metabólica cerebral, o sea, al hacer el ejercicio, a la vez se hacen requerimientos energéticos. Como consecuencia y de forma compensatoria, el tejido cerebral utiliza otras sustancias como el ácido láctico para mantener la actividad neuronal. Mire lo poderoso que son las oraciones. Orarle ¿a quién? Al Dios eterno, al verdadero Dios. La tranquilidad y la salud mental que nos da. Si todo el mundo confiáramos y nos enteráramos de esto, menos problemas tendríamos mentales en nuestro diario vivir. Si hablamos de reposo, ¿qué nos dice el Señor cuando se habla de reposo? La Biblia, ¿qué nos dice? Si hablamos de reposo del Señor, significa entrar en el conocimiento y amor de Dios. Escúcheme en eso. El Señor habla, entra a mi reposo, y eso significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios. ¿Qué pasa cuando verdaderamente estamos orando? Estamos entrando en el reposo del Señor. Tener fe en su propósito y en su plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no estamos buscando otra cosa, que no nos perturba ningún problema, ningún viento de doctrina falsa, ni la astucia, ni artificios de los hombres. Esta palabra nos da seguridad de que Dios lo cumple. ¿Cuál palabra? La encontramos en Hebreos 3, 7 al 11. Por favor, el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. O sea, en el Antiguo Testamento, en Génesis, se habla del sacerdote Melquisedec, que viene a ser la prefigura del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. 12. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, la cual no ha salido ningún sacerdote, porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés no dijo nada de esta tribu cuando habló del sacerdocio, porque estaba velado para ellos en ese momento de dónde iba a salir el sumo sacerdote. Todos creían que venían a salir de la tribu de Leví. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Miremos la cita que les había dado, Romanos 8, 26. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. 26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí nos está hablando Romanos, Pablo, que ya tenemos una ayuda que no la tenían los del Antiguo Testamento, que es la permanencia del Espíritu Santo, aquellos que tenemos la bondad y la misericordia de Dios de ser hijos de Dios. Y 27, y dice, y Dios que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. O sea, el Señor nos dio al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para acompañarnos, para ayudarnos, pero también para orar por nosotros. La pregunta es, ¿realmente nuestras oraciones son guiadas por el Espíritu Santo? Necesitamos del Espíritu Santo. Por eso es que muchas oraciones no pasan del techo, porque no sabemos orar. Si nosotros no oramos de la manera que el Señor nos pueda escuchar, esas oraciones no sirven para nada. Por eso nosotros, los hijos de Dios, desde que empezamos a caminar con el Señor, una de las grandes dificultades que hemos tenido es la oración. ¿Cómo oro? ¿Por qué no pasa algo? ¿Por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué no me suple esta necesidad? Etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice Hebreos ya
en el capítulo 4 para complementar lo que estamos hablando. Pero entonces, ¿qué diremos? ¿Que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y le reconoció como justo. Este versículo que acabamos de leer nos está dando a nosotros las herramientas para las oraciones efectivas. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se movió por fe, por eso se le llama padre de la fe. Él simplemente creyó, no era merecedor de todo lo que Dios le dio, pero él le creyó a Dios. Él nunca había visto a Dios, él nunca había escuchado a Dios, pero tuvo fe en lo que cuando Dios le habló. ¿Y cómo le hablaría a Dios a él? Por medio de una oración. Entonces nosotros no podemos desconocer que necesitamos para orar la fe. ¿La fe en quién? En nosotros los que somos hijos de Dios, ya sabemos en la fe en quién, en mi Señor Jesucristo. Y mire que en ese tiempo ellos no lo sabían. Abraham no lo sabía. Mayor es la fe de este hombre. Una oración efectiva necesitamos el componente de la fe. Esa fe tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que podamos hacer la voluntad de Dios. Si no oramos haciendo la voluntad de Dios y pidiendo la voluntad de Dios, esas oraciones se quedan perdidas, si se puede decir así. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, estábamos hablando que en las investigaciones de los rusos encontraron que la oración traía sanidad en la mente, en el cerebro. Y ya lo expliqué por qué y quiénes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esa investigación la sacaron en una revista rusa que se llama Argumentin Fakat. Hablan de este experimento que hicieron en su laboratorio en la institución que ya les había dicho que se llama Brezhnev. Fue con una señora que estaba con cáncer cerebral, estaba para morirse. Ellos escogieron esta paciente, pues con permiso de ella, hicieron la siguiente investigación. Fue un paciente que se encontraba con una relativa serenidad y amabilidad que sorprendieron a todos los médicos y enfermeras, sabiendo que ella muy pronto iba a partir, iba a morir. Pero su condición de su cuerpo era aún más grave cada día y tuvieron que ponerle bastantes equipos a medida que iba pasando el tiempo para mantenerla viva. Ella sabía que iba a morir. Sabíamos que se trataba de una mujer que había vivido con fe en un Salvador personal llamado Jesucristo. Ellos lo llaman así porque, vuelvo y repito, los rusos en un tiempo de oscuridad eran ateos la nación. Ellos hasta ahora están volviendo a retomar, ¿sí?, la Biblia, están volviendo a saber quién es Jesucristo. 4 o 5 generaciones rusas no les permitieron conocer a Jesucristo. Por eso ellos hacían énfasis que se trataba de una mujer que había vivido con fe en un Salvador personal llamado Jesucristo. Poco antes de su muerte, colocamos un dispositivo de grabación muy sensible en su habitación. Se suponía que este dispositivo nos mostraría lo que debe estar sucediendo en su cerebro en los últimos minutos antes de partir. También colocaron un pequeño micrófono en la cama para que pudieran escuchar lo que ella decía en caso de que pudiera dar una señal de vida cuando ya estaba muriendo. Dicen ellos, éramos 9 científicos escépticos y ateos, esperando frente a nuestros instrumentos, atentos, pero internamente tensos por la experiencia que estábamos viviendo. La aguja estaba en 0 y podía alcanzar 500 grados a la derecha en la posición positiva y 500 grados a la izquierda en la posición negativa. Tenían un medidor, la intensidad del cerebro. Los últimos momentos del paciente parecían haber llegado. De repente escuchamos cómo oraba y comenzó a alabar a Dios en el momento en que estaba muriendo. Le pidió a Dios que le perdonara a todos los hombres que habían sido injustos con ella en su vida. Luego alabó a Dios con la expresión de su firme fe en estos términos: sé que eres la única fuente de fortaleza auténtica de todas las criaturas y que seguirá siéndolo. Ella le agradeció por su fidelidad con la que le había apoyado durante toda su vida y por la certeza que tenía de pertenecer a Jesús. Ella le dijo que, a pesar de su sufrimiento y de su agonía, su amor por él
no había flaqueado, y al pensar que sus pecados fueron perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un gozo indescriptible irradió en sus palabras. De repente, escuchamos que nuestros instrumentos que estábamos midiendo el funcionamiento del cerebro empezaron a tinterear, a resplandecer con mucha fuerza. Cuando miramos, vimos que la aguja alcanzaba 500 grados positivos, casi para salirse de su movimiento. Y todavía volcaba al límite a fuerza de la radiación haber excedido nuestra escala, porque no teníamos un instrumento para medir lo que estaba pasando. Evitó que la aguja se elevara más. A pesar de nuestro escepticismo y de creencias ateas en la mayoría del equipo, ahora, por medio de medidas técnicas, habíamos hecho un descubrimiento. El cerebro de esta mujer moribunda, que estaba en conexión con Dios, mostró una fuerza 55 veces más fuerte que cualquier emisión de ondas de radio. Esto lo dicen científicos que fueron ateos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios ante este testimonio? Una persona que estaba muriendo y que partió a la presencia del Señor. Miremos Santiago 5:16, por favor. Aquí Santiago nos está hablando de la oración. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. 14. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre de nuestro Señor los unja con aceite. 15. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Aquí nos está comprobando, ¿sí?, que lo que estos científicos experimentaron no es nada nuevo, porque la Biblia nos dice que la oración tiene mucho ¿qué? Poder. Nos debemos de preguntar si realmente estamos orando como debe ser, si estamos dependiendo del Espíritu Santo para orar, o preguntarnos por qué cuando oramos no tenemos esas respuestas. No pasa nada. Dios es fiel y su palabra se cumple. Mire lo que encontraron estos científicos rusos. Entonces, vamos a mirar qué es la oración para el Señor. ¿Qué es la oración para Dios? La oración es la forma en que nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos y hablamos con Dios personalmente, así como una condición necesaria para que seamos conmovidos por el Espíritu Santo e iluminados y guiados por Dios. Si oramos genuinamente a Dios y entendemos los principios y prácticas de la oración, ya que la oración es una comunicación con Dios, cuando encontremos dificultades o dilemas en nuestra vida, podremos enfrentarlos de una manera tranquila. ¿Qué encontraron ellos en el cerebro? Tranquilidad cuando las personas oraban, bajaba el ritmo del cerebro. ¿Qué tienen los bebés de 3 meses cuando están con su mamá? Tranquilidad, y el cerebro está en reposo, y por lo tanto cualquier neurólogo puede analizar todo el cerebro cuando está en ese reposo. Es que esto no es nuevo, pero para los científicos es nuevo lo que es la acción de orar, lo que encontraron. Déjenme decirles que la forma como nosotros oremos, ¿sí?, muestra nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual. O sea, ¿qué relación tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo? Y nos vamos a dar cuenta es en la forma como oramos. Ahora vamos a repasar qué es lo que quiere el Señor, cómo nos comuniquemos con Él, que bíblicamente se llama orar, pero las ciencias se llama cómo comunicarnos los unos a los otros. Dios es una persona, es un ser, por lo tanto, Él le gusta comunicarse con nosotros. Cuando oramos en otros momentos, o cuando leemos la Biblia en las reuniones, o cuando observamos el día de descanso, o cuando nos encontramos en dificultades, se supone que debemos orar.
Pero debemos hacernos una pregunta. ¿Son nuestras oraciones acordes a la voluntad del Padre y en santidad? Déjenme decirles que si nosotros nos vamos a comunicar con el Señor y no estamos haciendo la voluntad de Él, esa oración no va a ser contestada. Entonces nos haremos la siguiente pregunta. Si no son contestadas esas oraciones, como a muchos nos ha podido pasar, ¿no lo escucha? ¿Será que no escucha nuestras oraciones por más que no estén bien orientadas? Es importante que cada hijo de Dios entienda esto. De lo contrario, da igual cuántas veces oremos o duremos mucho tiempo tales oraciones y no obtendrá la aprobación de Dios. Por eso es que el Señor ahora nos va a mostrar de nuevo que rezar no es orar, que repetir una oración entre comillas, eso no es orar. Entonces tenemos que diferenciar entre rezar y orar. La oración es una manera importante para que nosotros los hijos de Dios establezcamos una relación personal con Dios. Este es especialmente el caso durante la mañana y la noche. Es por eso que aprender cómo orar es aprender a comunicarnos con nuestro Creador. Sin embargo, muchos hermanos y hermanas se sienten perplejos porque todos los días oramos, tanto por la mañana como por la noche, y no tenemos respuesta. También antes y después de comer. Así cuando tenemos también reuniones. Cada vez que oramos, decimos mucho al Señor lo que queremos o oramos por mucho tiempo, 2, 3, 4 horas. Sin embargo, siempre sentimos como si Dios no estuviera ahí. Se siente como si solo estuviéramos hablando con nosotros mismos y nuestro espíritu no siente esa paz. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Para ganar la aprobación de Dios, porque es una verdad en que necesitamos buscar urgentemente la forma como nos comunicamos con Él por medio de la oración. Ahí, cuando nosotros vamos aprendiendo a comunicarnos con ese ser tan maravilloso, estamos nosotros midiendo nuestro crecimiento espiritual y madurez. Yo lo tengo que decir francamente, cuando yo escucho a algunos hermanos orar, antes dentro de mí decía, uy, qué oración tan simple, uy, qué oración tan enredada. Discúlpenme, los criticaba. Ya no lo hago, porque también me ha pasado a mí hacer oraciones simples que no tienen respuesta. Pero si nosotros hemos de orar por esos hermanos que no saben orar, este ensayo nos señala el camino de cómo debemos de orar los hijos de Dios para que el Padre nos escuche. Muchas oraciones no son dirigidas ni siquiera al Padre. Yo he escuchado y Jesús nos enseñó que ahora vamos a ver que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. De hecho, el Señor Jesús nos dio estas respuestas hace mucho tiempo, cuando Él estaba aquí en su ministerio. Por lo tanto, este estudio no es un manual de oración, cuidado. No pretendo que es porque la oración debe ser espontánea, sincera, no es pensada, sino del corazón, por intuición y comunión. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, para que nuestra oración suba como incienso agradable ante su presencia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y de dónde salió todo esto que usted nos está diciendo? Miremos Salmo 141.2, por favor. 141.2, Salmo 141. Recordemos que los salmos nos muestran la salud mental del rey David y de algunos otros que escribieron los salmos. Aprendemos lo que es tener salud mental, una buena salud mental. 141.2. Te voy a leer desde el versículo primero. A ti clamo, Señor, ven pronto, escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi corazón como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. ¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? ¿Cómo orar? Para que nuestras oraciones suban como incienso agradable ante su presencia. Ahora sí vamos entendiendo un poquito mejor cómo debemos de orar y por qué hay oraciones, como dicen por ahí en el argot popular, no pasan del techo. Esa oración que hacemos tiene que salir del corazón de nosotros, con sinceridad, como incienso agradable, desde nuestras almas. Decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón y por qué tiene que ser de nuestro corazón y no de nuestra mente y de nuestro razonamiento, porque ahí nosotros podemos manipular y nadie engaña a Dios. Tiene que salir del corazón, de lo profundo de nuestro ser,
Salmo 139, por favor, 23. Oh Dios, examina, reconoce mi corazón y pon a prueba, reconoce mis pensamientos. Mire, si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno, que es el de mi Señor Jesucristo. Esto salió del corazón de este hombre, que el rey David, y él decía: Señor, examina mi corazón, escudriña mi pensamiento, por favor dime si voy por mal camino y guíame por el camino eterno de la salvación. Cuando nosotros nos comunicamos con ese ser tan maravilloso que es nuestro Padre, de esta forma, yo les pregunto, ¿será que no tenemos la respuesta? ¿Será que no tenemos el favor de Él? Es entrar al lugar santísimo como hijos de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Hoy en día, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Pero ojo, ¿cómo entramos? Ojo, mucho cuidado. Al entrar al lugar santísimo y ofrecer a menudo nuestras obras, oiga, ¿qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué obras le estamos ofreciendo al Señor para que Él nos bendiga y se haga su voluntad? ¿Será obras como las de Caín, que mató a su hermano Abel por envidia? ¿Qué obra le estamos mostrando al Señor? ¿Cómo llegamos a intimidar con el Señor? ¿Con qué obras? ¿Qué estamos haciendo? ¿Peleando? ¿Odiando? ¿Envidiando? ¿Buscando el mal, la venganza? ¿Cómo nos presentamos ante Él? ¿Será que tenemos nuestras oraciones, ese aroma, ese incienso agradable para Dios? Creo que si ponemos en práctica estos principios que a continuación estudiaremos o analizaremos o meditaremos, como ustedes lo quieran, déjeme decirle que nuestras oraciones serán oídas por Dios y respondidas para que se manifieste su gloria, no la de nosotros. Yo los invito a que busquemos juntos este aspecto de la verdad. Yo he venido aprendiendo también a orar. Esto no fue de la noche a la mañana que lo aprendí. En mi diario recorrer, tropezándome como un bebé cuando empieza a caminar. Hay que ayudarlo a caminar hasta que fortalezca sus piernas y pueda por sí solo moverse. Así nos toca. Pero yo los invito, hermano, que aprendamos a caminar en la oración. Hay dos formas de orar dependiendo la situación y la necesidad. Una, hay oraciones personales, privadas. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así? Sí, miremos Mateo 6, del 5, dice así el Señor, mire, lo dice Jesús, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie mostrándose en las sinagogas, en este caso en las congregaciones, o en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Les aseguro que con esto ya tienen su premio. 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ¿a quién? A tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Aquí estamos viendo la oración personal, privada. Pero si les queda dudas, hermanos, miremos Juan 16, 21, 24. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora, pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí, ¿qué está haciendo el Señor? Dándonos una analogía. Cuando nosotros no hemos nacido, nos pasa lo mismo. No andamos sino con dolores y gemidos, y si se puede decir, con amargura. Pero cuando nosotros nacemos, dice el Señor, así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlo, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. El Señor le estaba hablando a los apóstoles, porque ellos todavía no habían nacido de nuevo. Ellos vinieron a nacer de nuevo cuando Jesús partió y esperaron el Espíritu Santo, que eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Por eso el Señor les dijo, así también ustedes se afligen ahora, pero yo los volveré a verlos. Y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. 23. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que se le pida en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Por eso les digo, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Cómo le pedimos? Por medio de la oración a nuestro Padre. ¿Cómo tenemos que pedirle? ¿Con amargura, con rabia, con frustración o con alegría porque tenemos la presencia
del Espíritu Santo y el aval para acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dicha. Y esto tenemos que aprenderlo a hacer, hermanos, porque no es fácil. Vuelvo y repito, de acuerdo a nuestras oraciones, se muestra nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. La otra forma de orar es cuando estamos congregados, cuando es una oración pública. Miremos Juan 15:7, a ver qué nos dice. Y dice así: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Yo me acuerdo, con el trajinar que llevo como hijo de Dios, que muchas veces estuve orando en la congregación con mis hermanos, pero cada uno oraba o decía algo sin haber una unión, sin haber una unanimidad en la oración. Y mire lo que dice el Señor: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. 8. En esto se muestra la gloria de mi Padre, que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Aquí también nos está hablando el Señor de lo que hablamos en el tercer taller, cómo dar buen fruto. Las oraciones congregacionales hay que tener mucho cuidado porque tenemos que estar unánimes y esa unidad no nos la da sino el Espíritu Santo para que esa oración tenga respuesta. Yo me acuerdo una vez que nos reunimos dizque para orar por la paz de Colombia. Señor, trae la paz de Colombia. Esa oración nunca fue contestada y después el Señor me mostró por qué. Para que una nación tenga la paz del Señor, tiene que ser una nación toda se arrepienta. Déjenme decirles, hay más ateos y hijos de Satanás que hijos de Dios en esta nación. Así es sencillo. ¿Será que podemos tener esa? Repito, una comunicación privada nunca es igual a una pública. La oración no es para rezar. Aquí el Señor nos lo advierte, nos muestra, nos enseña. Mateo 6:7. No debemos rezar. El Señor está hablando aquí en el Sermón del Monte sobre la oración y dice: y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos que se imaginan que cuando más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y ahí es cuando el Señor nos da un modelo de oración que es el Padre Nuestro, que más adelante lo vamos a desmenuzar, porque mucha gente coge el Padre Nuestro es a rezar, se lo aprenden de memoria y eso se llama rezar y piensan que con eso están orando. No, señor, Padre Nuestro es un modelo, una guía cómo debemos comunicarnos con el Señor, pero en ningún momento el Señor dice: y repitan esta oración cada vez que quieran hablar con mi Padre. Eso no lo dice. Por eso hay religiones donde cogen y duran horas y horas repitiendo lo mismo. Pregunto, ¿eso lo escucha el Señor? ¿Eso lo responde el Señor? El rezo es como si estuviéramos recitando un verso o estamos en una liturgia. Quiere decir eso, ceremonias, actos solemnes de índole religioso. Aquí tienes que tomar una decisión con este taller. O sigues siendo un religioso y abrazar una religión, llámese como se llame, protestante, evangélico, cristiano, católico, ortodoxo o judío mesiánico, o conocer el verdadero Dios y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una decisión tuya, muy privada, muy personal. Nos hacemos una pregunta al escuchar esto: ¿contesta Dios nuestras oraciones? ¿Por qué Dios no contesta las oraciones de todo el mundo? Porque quizás no sabemos orar como debieran. Ahí entra lo que hemos leído, Romanos 8:26. Lo vamos a repasar, Romanos 8, por favor, y les pido que entre sus devocionales de esta semana que viene lo mediten, le pregunten al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque quiero hacer tu voluntad. Romanos 8:26. Y dice: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad no es igual a la tuya y las debilidades son esa tendencia pecaminosa, ese comportamiento pecaminoso que nos acecha. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es mejor dejar que el Espíritu Santo ore por nosotros y mantenernos en silencio
pero con un corazón deseoso buscando a Dios y sintiendo la presencia del Espíritu Santo, que ponernos a decir cosas que posiblemente no sean la voluntad de Dios ni le agraden. Muchos pueden saber que Dios existe, claro, creen en Él también, e incluso pueden adorarlo de vez en cuando también, pero aquellos que no parecen recibir respuesta a sus oraciones probablemente no están haciendo la voluntad de Dios o están en desobediencia o no es el tiempo para que se manifieste la voluntad de Dios. Tenemos que tener paciencia, tenemos que escudriñarnos, analizarnos. ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O será que estoy en desobediencia, cometiendo un pecado que no me doy cuenta? ¿O será que no es el tiempo para que se manifieste la voluntad de Dios? Aquí hay varias explicaciones de lo que les estoy hablando, hermano. Por ejemplo, dice así en Isaías 59, versículo 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Son esos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar tu oración. ¿Será que estamos en esa situación? Cada cual examínese, hermano. Antes de juzgar a los demás, examinémonos nosotros a ver si tenemos esa viga y no mirar la paja ajena en el ojo ajeno. Aquí tenemos otra. Dios a menudo se demora en responder la oración. Tenemos varios ejemplos de estos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Jacob no recibió la bendición del ángel del Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hasta que no se acercó y luchó hasta el amanecer con él. Tuvo que luchar toda la noche hasta recibir la bendición. Otra, si les queda duda, la pobre mujer Sirofenicia no recibió la respuesta alguna durante un largo tiempo. Otra, Pablo, el apóstol Pablo, le rogó 3 veces al Señor, le imploró y yo creo que hasta ayunó para que le quitara el aguijón en la carne y no recibió ninguna seguridad de que se la quitaría, sino que le dijo y le dio una promesa por la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Nuestro Padre tiene sus razones, porque Él es perfecto, porque Él es omnisciente para hacernos esperar. Él no es nuestro siervo, Él no es nuestro policía, Él no es el bombero, Él es Dios. ¿Con qué actitud nos acercamos a Él? ¿Con qué humildad, hermanos? ¿Con qué respeto y reverencia? ¿Acaso estamos pidiéndole un favor como se la pedimos a un amigo o a un pariente? Algunas veces es para mostrar su poder que Él se demora y su soberanía, de manera que los hombres sepan que Jehová de los ejércitos tiene el derecho de dar o retener. Generalmente la demora es para nuestro beneficio, porque Él sabe lo que nos conviene. Tal vez te haga esperar o me haga esperar, de acuerdo a mis deseos, a tus deseos más fervientes, pero tu fe te va a fortalecer. Dios sabe que la demora, escúchenme bien esto por favor, de la respuesta avivará nuestro corazón. Eso va a aumentar el deseo de conocerlo más, de acercarnos más y de amarlo más. Y si te hace esperar, verás más claramente tu necesidad de Él y buscarás con más ahínco la respuesta y valorarás más la misericordia recibida por lo mucho que tuviste que esperar. Miremos Job 42:2. A ver, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte y respóndame a estas preguntas, le dijo el Señor. Hasta ahora solo de oídos te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos y por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Le contestó Job. Qué humildad este hombre, se humilló ante Dios, nada menos ante nuestro Creador. Qué hermoso. Y ustedes saben cómo terminó la historia de Job tan maravillosa, bendecido.